En este bloque vamos a ver la ley del amor. Y la palabra de Dios dice en Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a la mujer con quien se casa para poder ser una sola carne. Esto es un misterio profundo. ¿En qué consiste el gran misterio del matrimonio? En que los esposos, según Efesios 5:2, deben amar así como Cristo nos amó y murió por nosotros. Por tanto, vamos a agregar un pilar más al hogar y es justamente el amor. Ahora, ¿cómo nos amó Cristo? Él entregó su vida por nosotros. Él decidió hacerse siervo, servirnos a nosotros. Prefirió anteponer nuestros intereses a los suyos propios. Por eso sufrió. Eso nos dice Romanos capítulo 15, versículo 3. Y el amor matrimonial, para que funcione, debe estar fundamentado en el amor de Dios. Si un matrimonio tiene amor de Dios, el vínculo que van a desarrollar va a ser armónico y va a crecer en armonía, va a ser feliz y va a crecer en felicidad, porque Dios nos asegura que su amor es eterno. Ahora vamos a ver algunas características de un matrimonio cuyo fundamento está en el amor de Dios. La primera característica es que el amor entre los esposos depende del amor de cada uno de ellos con Dios. Nosotros siempre a lo largo de los años lo hemos graficado con un triángulo. El hombre, la mujer y Dios arriba y en el centro. Cuanto más cerca esté el hombre y la mujer de Dios, más cerca van a estar el uno del otro. Cuando Dios es la razón para amar, la capacidad de amor está garantizada en ese matrimonio. Generalmente cuando una persona se divorcia, lo primero que dice es: se nos murió el amor, se me murió el amor. Pero el amor no se muere, lo que dejamos nosotros es que se muera. No surge espontáneamente la muerte del amor, sino que nosotros hacemos que ese amor claudique. Y para todos aquellos que somos hijos de Dios, lo primero que perdemos es la sensibilidad al Espíritu Santo. Podemos tener tiempos de oración, podemos tener distintas disciplinas espirituales, podemos servir al Señor, podemos tener un ministerio, pero se ha enfriado nuestra relación con Dios. Y cuando esto ocurre, amados hermanos, el amor matrimonial basado en los sentimientos y en las emociones es muy frágil. ¿Por qué? Porque todos nosotros sabemos que el mundo emocional es voluble. Por tanto, si nosotros queremos que el matrimonio crezca, que el vínculo se mantenga, que nuestros hijos sean bendecidos, que puedan ver a contrapelo de todo lo que ven en la sociedad, que nuestro matrimonio realmente florece, que la palabra de Dios es real, que Él ha dicho que el matrimonio fue creado para permanecer, debemos fundarnos en nuestra relación con Dios. Debe haber llama de fuego, pasión por el Señor, porque si somos dóciles, sensibles al obrar del Espíritu Santo, el amor de Dios va a ser reflejado en nuestra propia vida. Esa es la primera característica de un matrimonio que tiene presente el amor de Dios. La segunda característica es que el amor matrimonial debe ser superior al amor que le profesamos o que los cónyuges le profesan a mamá y a papá. Hay un aspecto muy vinculante que se da únicamente en el ámbito del matrimonio y es el sexual. El concepto que tenemos que tener de lo sexual es que trasciende lo físico. Eso es lo que no entiende el mundo y que los cristianos sí debemos entender, que no es solamente la fusión de dos cuerpos. La palabra habla, como hemos leído en Efesios capítulo 5, serán una sola carne. Y cuando en Primera de Corintios se habla acerca de la pureza y se dice en otro contexto de que la unión con una persona que no es el cónyuge produce el mismo efecto, esto está en Primera de Corintios 6, 16, dice los dos serán un solo ser, nos demuestra que independientemente de la persona con la que uno decide unirse,
todo a nivel espiritual, a nivel emocional y a nivel físico se fusiona. Por eso cuando un matrimonio se casa, hay un aspecto vinculante que es el sexual, que trasciende a cualquier otro vínculo. Se conforma una nueva familia y aparece un cambio de lealtad. Por eso cuando leímos al principio Efesios capítulo 5 dice el hombre dejará. En otras traducciones aparece abandonará a papá y a mamá, pero no en el sentido de cortar el vínculo, no en el sentido de que, bueno, ya no nos interesa la opinión de mamá y papá, no nos interesa cómo están, no se refiere a abandonar en esa forma, sino en el sentido de lealtad. Cuando una pareja se casa, cambian las lealtades. La lealtad primaria es para el cónyuge. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Iglesia de la Ciudad. Activa la campanita para recibir las notificaciones de todas nuestras transmisiones. YouTube Iglesia de la Ciudad. Cuando una pareja se casa, comienza a ver al cónyuge cara a cara. Antes, cuando había un problema, una necesidad, algo que pedir, uno miraba a mamá y papá, porque ellos eran los que suplían esa necesidad. Pero a partir del matrimonio se miran el hombre y la mujer y tienen que suplir todas las necesidades, no solamente las físicas, sino también las emocionales. Esa es la segunda característica de un matrimonio fundado en el amor de Dios. La claridad bíblica que Dios nos trae para que podamos vivir en la práctica algo que nos bendiga. Y la tercera característica es que el matrimonio debe ser para siempre. Cuando Dios instituyó el matrimonio, bíblicamente hablando, Él pensó en una relación monogámica, heterosexual y para siempre. La palabra de Dios dice en 1 Corintios 7:2, cada hombre debe tener su propia esposa y cada mujer su propio esposo. Y cuando hablamos de que tiene que ser para siempre, 1 Corintios 7:10 dice, a los casados les doy esta orden del Señor, que la esposa no se separe de su esposo. De la misma manera, el esposo no se divorcie de su esposa. Y Jesús dijo en Marcos 10:9, que nadie separe lo que Dios ha unido. Ahora existe una excepción a esta regla. La única causal para la disolución del matrimonio es el adulterio. No porque quien adulteró esté condenado al fracaso del matrimonio. Dios quiere aún que podamos superar esto y seguir casados, pero hemos hablado antes que para eso se requiere arrepentimiento, confesión y reconciliación. Ahora, la palabra nos dice que es la única causal bíblica para disolver el matrimonio. ¿Dónde lo dice? Bueno, fue Jesús en Mateo 5:32. Yo digo que el hombre que se divorcia de su esposa, excepto cuando ésta ha sido infiel, hace que ella cometa adulterio y que el que se case con ella lo cometa también. Y Silvia, ¿qué pasa si una persona se divorcia por cualquier otro motivo que no sea el adulterio, ya que es la única excepción para la disolución del vínculo? Jesús nos dijo en Lucas 16:18, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra adultera, y el que se casa con la divorciada adultera también. Ahora, yo sé que cuando hablo de divorcio, es uno de los temas más impopulares de la Biblia, aún más que el dinero. Cuando yo digo que hay que casarse y permanecer casados porque es un mandamiento bíblico, yo sé que este mandamiento es resistido aún por los creyentes. Pero no te estaría amando si no te diera el consejo de Dios. Dios espera que nosotros permanezcamos dentro del compromiso que hemos asumido. Él espera que seamos fieles. Él espera que nos amemos y que no nos demos por vencidos.
Él quiere que amemos al máximo de nuestra capacidad. ¿Por qué? Porque Él estableció que el matrimonio sea un pacto. Un pacto. Aquí necesitamos entendimiento espiritual. El matrimonio no es solo un contrato. El matrimonio no solo es un acuerdo. Es más que eso, es un pacto. Y Silvia, ¿qué es un pacto? Bueno, es un acuerdo espiritual. Es un acuerdo inquebrantable. Es un acuerdo vinculante entre dos personas. Es cierto que una persona puede disolver el vínculo físico, que puede separarse. Es cierto que un juez puede disolver el contrato matrimonial. Lo que nadie puede hacer es disolver el pacto sellado por votos. Por eso el matrimonio tiene que ser en este tiempo valorado, no tomado como algo que se desecha. ¿Por qué? Porque los votos los hacemos ante Dios. Malaquías capítulo 2 versículo 14 dice: ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué, dice Dios. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Y Proverbios 2:17 dice: ella abandonó a su marido, porque la infidelidad puede ser de cualquiera de los dos. Y no hace caso del pacto que hizo ante Dios. Volvemos otra vez. El hombre puede romper la palabra que dio. Puede separarse. El juez puede disolver el contrato, pero nadie puede anular, invalidar el pacto sellado por votos. Por eso es importante que en este tiempo entendamos que debemos pedirle al Señor Jesús la manera de amar más allá de los sentimientos, renovarnos en Dios para poder amar, permanecer fieles, hacer decisiones que agraden al corazón de Dios y bendigan a nuestra vida, a nuestra pareja y a las próximas generaciones. Ahora está bien, hemos visto características de ese amor fundado en Dios, pero ¿cómo lo llevamos a la práctica? Yo quisiera hacer alusión al menos a dos maneras prácticas en las que el vínculo matrimonial puede crecer en esta ley, en esta columna que es el amor. La primera es honrar al cónyuge. Hay tantos versículos bíblicos que hablan acerca de honrar. ¿Qué significa honrar? Respetar al cónyuge. Por ejemplo, Efesios 5:25 dice: los esposos deben amar a sus esposas. ¿De qué manera? Así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella, amor sacrificial. En 1 de Pedro 3:7 dice: maridos, tienen que honrar a sus esposas. Trátenla como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Principios espirituales, a veces entendidos intelectualmente, pero que no se disciernen el alcance en el mundo espiritual. El esposo debe considerar a la esposa como un tesoro. Fíjense lo que dice Proverbios 18:22. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Y Proverbios 31:10 dice: es como encontrarse una joya muy valiosa. ¡Wow! El hombre puede amar a su esposa honrándola. ¿Y cómo la honra? Cuando la respeta. Por eso, 1 de Tesalonicenses 4:4 dice: cada uno de ustedes trate a su propia esposa con mucho respeto. Y Colosenses 3:19 dice: esposos, amen a sus esposas, nunca las traten mal y mucho menos con rencor. ¡Wow! Pero no suele ser el trato que se dispensa del día a día. Por eso es bueno que en este tiempo cosas tan básicas y elementales las llevemos delante del Señor y le digamos: quiero vivir conforme a tu palabra, quiero obedecerte, quiero tu bendición. Ahora, lo mismo que se le exige al marido,
que es honrar a su esposa, tratarla con respeto, amarla, se le pide que la mujer haga con el marido. Efesios 5:33 dice, la esposa debe respetar a su marido, debe honrar a su marido. ¿Cómo son las conversaciones con tus amigas cuando tu esposo no está presente? Muchas veces tenemos libertad de decir cosas que no diríamos si está nuestro cónyuge. O viceversa, ¿cómo es la conversación con tus amigos acerca de tu esposa? Efesios 5:28 dice, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo, pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. ¿Qué quiero remarcar? Que el respeto hace que la relación florezca. Y el maltrato mata no solamente el vínculo matrimonial, sino el ideal de amor en la próxima generación, en los hijos y también en aquellos que están cerca, haciendo que Dios no sea creído en su palabra, que no entendamos que el matrimonio realmente es un vínculo que debe ser mantenido, que es permanente, que es para siempre. Le robamos bendición a los otros, aparte de perdernos bendiciones nosotros mismos. Aprendamos a honrar, aprendamos a respetar a nuestro cónyuge. Y lo segundo tiene que ver con la idea de sustentar y cuidar al cónyuge. La idea de sostener es cuidar, es alimentar, pero no es solamente proveer la ropa, la comida y el techo, sino el sustento emocional, el cuidado espiritual. Cuando nosotros hablamos de sostener al cónyuge, la idea que se debe entender es el trato tierno, la dulzura. La dulzura tiene que ser aún mayor que la que tenías cuando te encontrabas siendo novio. ¿Por qué la familiaridad tiene que generarte desprecio? Tiene que ser al revés. Cualquier hogar, independientemente de las comodidades que tenga, puede transformarse en un puerto seguro, en una fortaleza, en un oasis de paz, si el hombre y la mujer se aman profundamente. Por eso debemos aprender que el cuidado mutuo es un privilegio que tenemos. Tratar de servir al otro y hacerlo de todo corazón. ¿De dónde vamos a sacar la fuerza y el ejemplo? De Jesús. Dijimos al inicio, Él se constituyó siervo. ¿Por qué? Porque vino a servirnos, antepuso nuestra necesidad de salvación a su propio interés. Por eso fue a la cruz, por eso fue vituperado, por eso fue humillado. Y hoy hemos visto en el bloque anterior que el pastor José Luis nos decía de que el egoísmo mata la relación. Hay una lacra en el matrimonio que es el egocentrismo. Yo hice, esto es mío, a mí me corresponde, yo lo gané. Si querés matar tu relación matrimonial, empezá con el egoísmo, empezá con el egocentrismo, no falla. Contá cada acto que hagas y cobráselo al otro. De esa manera vas a matar rápidamente el amor. Pero si querés tener el amor de Dios, sigamos el ejemplo de 1 de Corintios, capítulo 13, versículo 4 y 5. ¿Qué dice? El amor es paciente, cosa que nos suele faltar en el hogar. Lo tenemos con el jefe, lo tenemos en la cola cuando uno hace un trámite, pero nos falta en el hogar. El amor es paciente, es bondadoso, el amor no es envidioso. Por eso José Luis nos decía, no es solamente llorar con nuestro cónyuge en los momentos malos, sino alegrarnos de sus éxitos. Si le subieron el sueldo, si está bien, lo que él mejore, lo que ella mejore va a ser para bien de los dos. El amor no es envidioso, no es jactancioso ni orgulloso, no se comporta con rudeza y no es egoísta. A veces uno dice, Silvia, cada noche puede ser una noche de bodas y cada luna puede ser una luna de miel. Y la respuesta es sí. Pero si quieres vivir esto, vas a tener que guiar a tu propio corazón. Más de una vez, las emociones y los sentimientos tienen que quedar en el asiento de atrás y tú decirle a tu corazón dónde vas a ir. Moverte más allá de lo que sientas. Si estás enojado, poner límite. ¿Por qué? Porque hay palabra de Dios, hay promesa de Dios, hay bendiciones de Dios sujetos al mantenimiento de tu matrimonio.
Y no solo al tiempo presente, sino al tiempo por venir. Podés dejar un legado más allá de cualquier posesión física, de cualquier posesión financiera, económica. Podés dejar un legado con una forma de vida, con un matrimonio que bendiga. No es tan difícil, hermanos. Marido, ¿qué te cuesta decirle a tu esposa que la amas? Que estás feliz con ella, que disfrutas de sus caricias. 15 minutos al día para poner tus manos. ¿Te parece mucho 5 minutos para poner tus manos sobre su cabeza, sobre su espalda y bendecirla, proclamar una palabra de fe? La palabra de Dios dice en Eclesiastés 9:9, vive feliz junto a la mujer que amas todos los días de vida que Dios te haya dado bajo el sol. Proverbios capítulo 5 versículo 18 dice, sé feliz con tu esposa, disfruta la mujer con que te casaste, que sus senos te satisfagan por completo, que su amor te apasione para siempre. Y Proverbios 5:15 dice, comparte tu amor solo con tu esposa. Va mi aplauso de todo corazón para aquellos hombres que siguen siendo detallistas, que siguen mandándole algún mensajito de amor a sus esposas. Y por sobre todas las cosas, aquellos hombres valientes, realmente muy varoniles, a la forma de Dios, que aman a una sola mujer. Que Dios los bendiga, porque lo que están haciendo es proclamar el reino de Dios en sus hogares. Mujeres, la palabra de Dios dice en 1 Corintios 7:16, tengan en cuenta, esposas, que su ejemplo puede guiar a su esposo a ser salvo. Vos no vas a poder salvar a tu marido, no vas a poder, pero tu devoción al Señor, tu confianza al Señor le va a mostrar un camino más que excelente en las dificultades. Y la palabra de Dios dice en 1 Pedro 3, del 1 al 4, ustedes, esposas, no se interesen tanto por la belleza externa. En cambio, vístanse con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno y sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. ¿Esto qué significa, Silvia? Que no hay que arreglarse, que hay que olvidarse del maquillaje. Hermanas, no tiene nada que ver con eso. Pero conforme pasan los años, todas sabemos que vamos envejeciendo y la idea de Dios es poner el énfasis en que podés seguir creciendo, podés seguir siendo útil para los que amás, tu corazón y tu carácter pueden endulzarse cada vez más para que todos los que están alrededor tuyo reconozcan tu valor. Por eso, ¿cuál es la esencia del matrimonio fundado en el Señor? Yo digo que, a mi modo de ver, es el compromiso mutuo y el sacrificio voluntario. Que cuando hay épocas de crisis, no se den permiso como para darse por vencidos, sino que reafirmen su relación en medio de las dificultades. Ejercítense en el perdón, satisfagan las necesidades de su cónyuge. Y por sobre todas las cosas, cuando hay una amenaza exterior, aún matrimonios que son disarmónicos, que no se llevan bien, cuando hay una amenaza exterior se unen. Pero no veo ese grado de unidad cuando hay una tentación. Únanse frente a las amenazas externas, pero también únanse frente a la tentación. Si ustedes comienzan a ser amigos, cuando uno de los dos sea tentado en cualquier área, puede recurrir al otro para que en unidad puedan hacer frente a esa batalla. Y por encima de todos, amados hermanos, cada uno de nosotros tiene un llamado específico y es parecerse a Cristo. Cada uno de los que están mirando debe ser transformado, debemos ser transformados en personas con las que dé gusto convivir, que sea un placer convivir. Hay que dejar el mal carácter, las malas reacciones, quitar el enojo, erradicar totalmente las palabras agrias, amargas,
las críticas mordaces, el cinismo aun cuando es solapado. Debemos entender que la mejor manera de amar es tratar al otro como quisiéramos que nos trataran a nosotros. De esa manera aseguramos no solo el vínculo del matrimonio, los vínculos en el hogar, la relación con los hijos, con el resto de los familiares de una manera bendecida, haciendo que nuestro hogar se transforme en un oasis de paz, en una verdadera fortaleza, en un sitio de bendición. Que el Señor les bendiga a través de esta palabra. Bienvenidos a Cielos Abiertos. Siempre es una verdadera alegría compartir con usted. ¿Sabe que Dios puede aparecer y bendecirlo de donde usted menos espera? La Biblia nos cuenta una historia en la que un hombre estaba en un lugar donde un ángel aparecía y hacía milagros de tiempo en tiempo. No se sabe cada cuánto ocurría. Y que el primero que se conectaba con el agua que había sido bendecida era la persona que era sanada en ese momento. Y este hombre paralítico nunca podía ser el primero y había estado ahí mucho tiempo. Jesús se acercó a él y ahí le contaron que él había estado 38 años en ese lugar. Imagínese, los primeros 6 meses él estaba entusiasmado que él iba a ser sanado. Todos los días lo ponían en ese lugar. A los 6 años habrá querido decir, bueno, bajo los brazos. Se quedó en ese lugar. Pasaron 30, pasaron 38 años, toda una vida. Y en un momento alguien le habla a espaldas de él y le dice, ¿tú quieres ser sano? Yo creo que él se dio vuelta, pero apurado, y volvió a seguir mirando el lugar donde él tenía que ver que aparecía el ángel para poder alcanzar esa sanidad. Sin embargo, se volvió a Jesús y le dijo, Señor, no puedo porque no puedo alcanzar el milagro aquí donde se mueve el agua. Y Jesús le dijo, toma tu cama, levántate y ándate a tu casa. Y el hombre en el momento se le firmaron los tobillos, agarró su cama y se fue feliz a su casa, caminando sabiendo que no necesitaba volver nunca más a este lugar. ¿Saben? Él no estaba esperando que el milagro venga de otra parte. Él estaba mirando a esa tradición que por 38 años él había seguido. Es más, cuando alguien le habló de atrás, yo creo que le incomodó a él la idea de volverse y dejar de mirar lo que Dios le estaba mostrando. Por eso es sumamente importante que usted esté atento, porque Dios puede hablarle desde la palabra, le puede hablar desde un momento, desde un lugar o desde una persona que usted no se imagina. Pero quiero avisarle algo, Dios le va a hablar porque Dios tiene un interés muy especial en usted. Así que lo bendigo en este programa y le animo a que se quede. Quiero decir que su fe será aumentada. Voy a hacer una oración por usted al final de este programa. Dice 2 Corintios capítulo 10 versículo 4: las armas con que luchamos tienen el poder divino para derribar fortalezas. En el arsenal de Dios existe un armamento infravalorado. Son solo algunos pocos cristianos capaces de comprender el poder espiritual que se desprende de esta arma en el arsenal de Dios. Esta arma espiritual es capaz de cambiar realidades, de mudar temporadas. La utilización de esta arma espiritual transformó una nación arruinada por el liderazgo de Saúl en una nación prosperada y bendecida bajo el liderazgo de David. La utilización de esta arma espiritual puso fin a un decreto de muerte y de exterminio sobre toda una nación. La utilización de esta arma espiritual poderosa cambió el destino de condenación y de juicio de la nación de Nínive.
Es más, dio paso esta arma espiritual de la que estoy hablando, dio paso al avivamiento más grande de la historia de la humanidad. ¿A qué arma espiritual me estoy refiriendo? Al ayuno. Pero no a cualquier ayuno. Hay un tipo, una clase de ayuno que es más poderoso que cualquier otra arma espiritual. Y antes de que nosotros examinemos esa clase, ese tipo de ayuno, me gustaría puntualizar, extraer algunos beneficios acerca del ayuno en general. Refrescar la memoria. En primer lugar, el ayuno no es solo para las personas espirituales, sino que es para todos los cristianos. El ayuno es una de las 3 disciplinas espirituales que Jesús llamó a practicar a toda la iglesia, a sus discípulos y a través de ellos a todos los cristianos de todas las épocas. Jesús dijo: cuando des, cuando ores y cuando ayunes, tu Padre te recompensará. Si Jesús hubiera podido lograr hacer todo lo que vino a hacer acá a la tierra sin ayunar, entonces, ¿por qué ayunaría? Si realmente nosotros podríamos conocer a Dios y podríamos gozar y disfrutar de los placeres supremos sin ayunar, entonces los discípulos y los apóstoles del Señor y la primitiva iglesia no hubieran practicado el ayuno. Entonces, por todo esto, la práctica del ayuno ya no está en discusión. Debería formar parte del estilo de vida de cada creyente, porque Jesús lo ordenó y porque Jesús lo practicó y porque la Biblia dice que nosotros tenemos que vivir como Jesús vivió, esforzándonos en imitarlo. La segunda consideración del ayuno es que es una verdadera guerra espiritual, hermanos. Dice la Biblia en Efesios capítulo 6, verso 13: vístanse la armadura completa para poder, léelo conmigo, resistir al enemigo cuando te ataque. Así, al terminar la batalla, estarán todavía en pie. Es decir, la armadura del cristiano no está completa sin esta arma espiritual llamada ayuno. Jesús dijo que hay batallas espirituales que no se pueden ganar, que hay maldiciones que no se rompen, hay bendiciones que no llegan, sino es a través de la oración combinada con el ayuno. Los discípulos de Jesús aprendieron esta preciosa lección cuando no pudieron echar fuera un demonio en la vida de un niño. Tomaron aparte a Jesús y le preguntaron por qué razón no pudimos echar fuera al demonio. Y Jesús le dijo: porque este género, Marcos 9, con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y debido a que hay fuerzas espirituales que no se van, que son testarudas y no se van de tu casa y no se van de tu economía, por esa razón es que el diablo va a intentar por todos los medios
de que no ayunes. Porque según Jesús, la combinación de la oración y el ayuno gana batallas imposibles y hace que fortalezas espirituales se vayan de nuestra casa, de nuestra familia, de nuestra economía. Por eso el diablo va a intentar por todos los medios de que no ayunes. El ayuno corporativo, grupal, congregacional, tiene recompensas que no se obtienen con el ayuno individual. Existen bendiciones que son el resultado del ayuno individual que cada uno de nosotros hacemos. Por eso Jesús dijo: cuando ayunen, tu Padre te recompensará. Mateo capítulo 6. Bendiciones. Un caso bíblico es el de Cornelio. Cornelio practicaba el ayuno y como consecuencia Dios lo bendijo con la llenura del Espíritu Santo sobre él y sobre toda la familia. Pero hay bendiciones que no van a llegar a tu vida a menos que aprendas a ayunar en forma grupal, colectiva, corporativamente. Es el ayuno que hacemos junto a otros cristianos que nos trae una recompensa que no trae el ayuno individual. Deme un ejemplo bíblico, pastor. Es el registrado en el libro de Esther. La liberación de toda una nación llegó como consecuencia de un ayuno corporativo, de un ayuno nacional. Fue un ayuno nacional de todo el pueblo de Israel que trajo la liberación a toda la nación. Si no hubiera sido necesario un ayuno corporativo, Esther hubiera ayunado solita. Un despertar espiritual en una vida, en una casa, en una familia, en una iglesia, en una ciudad, en una nación, suele ser el resultado de la combinación de disciplinas espirituales como la oración y el ayuno. En el libro de Joel, Dios dijo: después de hacer todas estas cosas, derramaré mi espíritu. Dios promete un avivamiento después de que el pueblo hiciera algunas cosas. Si lees los capítulos anteriores, el capítulo anterior, vas a ver que Dios se está refiriendo a la combinación de disciplinas espirituales de la oración y del ayuno, pero practicadas colectivamente. Ay, por favor. Dice el texto bíblico en Joel capítulo 2: el Señor llama a su pueblo a un ayuno. Reúnan al pueblo. Un ayuno congregacional, un ayuno corporativo, que se purifiquen y que con lágrimas en los ojos oren. Esta era la condición para el derramamiento del Espíritu Santo. Un ayuno, pero no un ayuno individual, un ayuno corporativo, grupal. ¿Alcanzas a comprender la dimensión de ayunar con otros creyentes? ¿Alcanzas a comprender que hay bendiciones como por ejemplo el avivamiento, el despertar espiritual, la lluvia del Espíritu? Son bendiciones que no llegan a tu casa, a tu vida, a la iglesia, a la ciudad y a la nación, sino es a través de un ayuno corporativo, un ayuno grupal. Si la iglesia del Señor obedeciera al llamado divino a ayunar corporativamente, la iglesia estaría llena del Espíritu Santo y veríamos el obrar de Dios.
Esa es la razón, inspirados por las Escrituras, esa es la razón por la que la iglesia de la ciudad, nosotros, ayunamos juntos los días jueves. Y terminamos el ayuno orando juntos, como nos dice la Biblia. Reúnan al pueblo, que se purifiquen y que con lágrimas en los ojos oren. Habla de un ayuno corporativo, habla de un ayuno grupal, de un ayuno congregacional. Esa es la razón por la que es importante ayunar con otros cristianos. Por eso ayunamos los jueves y nos conectamos a aquellos cristianos que están lejos, que están en otras naciones, se conectan con nosotros, porque a las 8 de la noche nosotros entregamos el ayuno de manera presencial, orando juntos, celebrando una de las disciplinas espirituales poderosísimas, como es el ayuno grupal. El ayuno congregacional es una bomba nuclear espiritual diseñada especialmente para la destrucción de fortalezas. Leen Jueces capítulo 20. Por eso quiero animar a todo el mundo a que nadie se aleje de la vida congregacional, a que nadie deje de orar en unidad y a que todo el mundo practique el ayuno congregacional, el ayuno con otros creyentes. No te prive de las bendiciones que se obtienen cuando la iglesia ora y ayuna juntos el día jueves. Vamos con la segunda parte del mensaje, la congregación de Satanás. Segunda parte. Apocalipsis capítulo 2, verso 9. Dice así: Jesús dice, Él es el que escribe, el que manda la carta. Dicen ser hijos de Dios, pero son una congregación de Satanás. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 9 dice: sustentan la causa de Satanás y dicen mentirosamente que son míos. Hemos visto ayer que la expresión congregación de Satanás no alude a la iglesia satánica. Entiendo que una iglesia satanista es menos peligrosa que una congregación de Satanás. Pues el propósito de la iglesia satánica está claro. No hay engaño. Hay un cartel afuera que dice: acá se adora a Satanás. Y la gente que entra a ese lugar sabe, es imposible entrar engañado. Sabe que ahí dentro se adora abierta y públicamente a Satanás. En cambio, una congregación de Satanás es mucho más peligrosa, porque esconde el verdadero propósito. Esconde el verdadero propósito, que es engañar a la gente para arrastrarlas al infierno. Afuera hay un cartel que dice iglesia cristiana. Entonces la gente inocentemente entra a ese lugar creyendo que se los están guiando al cielo, cuando en realidad se los está guiando al infierno.
esconde el verdadero, engaña a la gente, esconde el verdadero propósito, es atrapar a los inocentes. Entren, dice ser cristiana, pero son una congregación de Satanás. Hay alguien ahí arriba que lee de vez en cuando algo de las Escrituras y tiene en la boca la palabra Dios, pero esa congregación está gerenciada por Satanás y sustenta los propósitos, la causa del infierno. Dice Hechos capítulo 20, verso 30. Algunos de ustedes se convertirán en líderes malos y empezarán a enseñar lo que no está bien. ¿Para qué? Para desviar del camino de la verdad a quienes, a los seguidores del Señor, y llevárselos. El propósito es engañar. Encubren el verdadero propósito, que es engañar a la gente para arrastrarlas al infierno. En 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: sin que ustedes se den cuenta. Claro, porque no hay una señal visible exteriormente. Te confunden. Las señales te confunden. Él es maestro, el diablo es maestro del engaño. Es hábil para imitar las cosas de Dios. Es tan sutil que te confunde, porque aparentemente es una iglesia cristiana, tiene actividades sociales y hablan de Dios y hablan con los niños y te confunden. Por eso 2 de Pedro capítulo 2 verso 1 dice: sin que ustedes se den cuenta, ellos les darán falsas enseñanzas que los llevarán ¿a dónde? A la condenación. Te lo dije, el verdadero propósito es arrastrar, engañar, para llevar a la gente al infierno, a la condenación. Los líderes de estas iglesias, pseudo iglesia, falsa iglesia llamada congregación de Satanás, están al servicio pero del infierno. Son contratados por Satanás para hacer pecar a la gente. Como el caso de Tobías y de Sanbalat, que contrataron los servicios de un profeta, entre comillas, alguien que aparentaba cierta reputación de santidad. Contrataron los servicios de este hombre, varón de Dios, para hacer pecar a Nehemías. Dice en Nehemías capítulo 6, verso 12: me di cuenta, dijo Nehemías, que Semaías, un profeta, no hablaba en nombre de Dios, sino que decía esa profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat le habían pagado para que lo hiciera. Lo contrataron para hacerme pecar. Los líderes de estas congregaciones, congregación de Satanás, están al servicio del infierno, han sido contratados por Satanás, aunque ellos crean que sirven a Dios. Están tan engañados ellos que ellos creen estar sirviendo a Dios cuando en realidad están sirviendo al infierno. Han sido contratados por Satanás para hacer pecar a la gente. Sin que ustedes se den cuenta, les darán enseñanza que los llevarán a la condenación, dijo Pedro. Wow. Jeremías dijo que esta gente, en Jeremías 28:16, dice que esta gente promueve la deslealtad al Señor y provocan al pueblo a rebelarse contra el Señor. Existen líderes que aparentan ser espirituales, pero son enemigos de la cruz.
y maestros del engaño. Jesús dijo en Juan 8:44, son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Ezequiel dijo en Ezequiel 13:1, hay profetas que aseguran que hablan de mi parte, dicen ser míos, pero son congregación de Satanás. Aseguran que hablan de mi parte, pero eso es mentira. Engañan a mi pueblo con velos y hechicerías. Yo le quitaré de las manos a la gente que atraparon con sus brujerías. Son profetas que dicen ser de Dios y hablan, líderes que parecen espirituales, pero están arrastrando a la gente al engaño. Les están enseñando a pecar, los están llevando a la condenación. Hermanos, hay que tener cuidado porque podríamos estar congregándonos en una congregación de Satanás sin que nosotros lo supiéramos. ¿Y cómo nos damos cuenta, pastor? Dice Jesús en Mateo 7:15, cuídense de los profetas mentirosos que dicen que hablan de parte de Dios, dicen ser mentirosamente míos. Dicen que hablan de parte de Dios, se presentan ante ustedes tan inofensivos como una oveja, pero en realidad son tan peligrosos como un lobo feroz, dijo Jesús. En definitiva, hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo corra el velo, que el Espíritu Santo nos muestre los distintos principios espirituales sobre los que se edifica una iglesia falsa, una iglesia, una congregación de Satanás, para que nosotros no caigamos en la trampa y seamos arrastrados a la condenación. Necesitamos ver si el lugar donde nosotros nos estamos congregando ¿es una iglesia que pertenece a Cristo o es una iglesia que le pertenece al diablo? Hemos dicho ayer que la primera característica de una congregación de Satanás es su estatus espiritual. Está casada con el pecado. La inmoralidad puede ser que esté instalada en el liderazgo de la iglesia, o que el liderazgo de la iglesia la tolere, la permita, como en el caso de Tiatira y como en el caso de Elí en el Antiguo Testamento, que él no era inmoral, pero el pecado de él, y Dios vino para juzgarlo, a reprenderlo, y lo hizo responsable por no estorbar el pecado en la vida de sus hijos que eran líderes en el templo. Hacía la vista a un lado, la vista gorda. Y Dios le dijo a Elí, lo advirtió una y otra vez hasta que lo hizo responsable por no estorbar el pecado en su púlpito, pues el pecado desde su púlpito se desparramaba a toda la congregación y llevaba a la gente a pecar con su mal ejemplo. Hay líderes que con su mal ejemplo, con su mala vida, con la vida en la que están viviendo lejos de Dios, arrastran, llevan a la gente a imitarlos, arrastran a la gente a la deshonra y al pecado. No se trata de buscar una iglesia perfecta, sino una en la que se promueva la santidad y en la que se le brinde a Dios un ambiente de respeto y de honra. Una iglesia donde se predique la sana doctrina, donde se condene el pecado y se empuje a la gente a vivir cerca de Dios. ¿Te congregas en una iglesia donde se vende barato el evangelio? No lo compres. No lo compres. Pablo dijo en Efesios capítulo 4, verso 14: no nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Y luego Pablo, los apóstoles, en este caso Pablo, ordenó apartarse de esa gente.
Quiero que prestes atención a los versículos que voy a leer a continuación. Dejemos que sea la palabra de Dios la que vaya penetrando en nuestra vida. No es la voz de un hombre, es la palabra de Dios. Pablo ordenó que tendríamos que apartarnos de esa gente. Dice 2 de Timoteo capítulo 3 verso 5. Parecerán ser muy religiosos, pero con su manera de vivir demostrarán que en realidad rechazan servir a Dios. No te metas con esa gente. No te metas con esa gente. Dice 2 de Tesalonicenses 3:14. Si alguien no obedece lo que les decimos, apártense de él. Cuando los sinceros maestros de la palabra de Dios hacen hincapié en la obediencia y en la santidad, vienen los asalariados del diablo para decirte: wow, lo que está predicando el pastor es demasiado duro, son mensajes demasiado fuertes. Ven, te enseñaré un camino al cielo mucho más fácil. Es verdad que el que vende más barato tiene más clientes. Pero al final, la verdad con sacrificio es mejor compra que el error con todo su placer carnal. Hay quienes venden barato y tienen muchos clientes. Hermano, se vende un evangelio barato en la iglesia donde te congregas, no lo compres. El segundo principio sobre el que se edifica una iglesia falsa, una iglesia, una congregación de Satanás, es la rebeldía. Los apóstoles del Señor no fueron flojos en denunciar este pecado. Y todos estuvieron de acuerdo en condenar. Todos los apóstoles estuvieron de acuerdo en condenar la división y en decir que aquellos que la practicaban no tienen al Espíritu de Dios. Dice Judas 1:17. Deben recordar lo que dijeron los apóstoles, todos, no uno, todos. Lo que dijeron los apóstoles del Maestro, de nuestro Señor Jesucristo. Estos individuos causan divisiones porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. No hace falta ser un teólogo para entender lo que Judas nos está diciendo. Causan divisiones porque no tienen al Espíritu de Dios en ellos. Y Pablo dijo en Romanos 8:9 que el que no tiene el Espíritu no pertenece a Cristo. Así que los que causan divisiones no tienen al Espíritu de Dios, y Pablo dice que si no tiene al Espíritu, entonces no pertenece a Cristo. ¿Y a quién pertenece entonces? A Satanás. ¿Y cómo lo sabe, pastor? Porque se lo dijo Jesús a Pablo. Cuando le anunció la misión de que él tenía que predicar a los gentiles, el Señor le dijo a Pablo, le ordenó abrir los ojos de los gentiles para que se vuelvan, Hechos 26:18, para que se vuelvan del dominio de Satanás. Si no pertenece a Cristo, entonces pertenece a Satanás. Para que se vuelvan del dominio de Satanás a Dios. Qué revelador es todo esto, hermanos. Los divisores de iglesia no tienen al Espíritu Santo y operan bajo autoridad satánica. Pues la Biblia dice en 1 de Samuel 15:23 que la rebelión es tan pecaminosa como la hechicería.
¿Cómo nació la iglesia en la que te congregas? ¿Nació por división? Entonces está maldecida. A menos que esa maldición se haya roto con arrepentimiento, humillación, quebrantamiento, restitución y perdón, esa iglesia está bajo el dominio satánico y está maldecida. Porque la división es un principio satánico. La iglesia que se levanta sobre la base de la división está influenciada satánicamente. Tiene que ser liberada de esa fortaleza espiritual demoníaca a la que está sometida. La nueva iglesia que se levantó sobre la base de la división se ha convertido en una nueva congregación, pero de Satanás. Hay una nueva iglesia, pero que no le pertenece a Cristo, porque se levanta sobre la base de la división, que es un principio satánico. Hay una nueva iglesia, pero es una iglesia que le pertenece a Satanás. Hay una nueva congregación, pero que está gerenciada por el diablo. Sí, pero allá de arriba dice iglesia cristiana. Sí, dicen mentirosamente que son míos, pero son una congregación de Satanás, dijo Jesús. La iglesia que se levanta sobre la base de una división está maldecida. A menos que esa maldición se haya roto. Pero ¿cómo se rompe esa maldición? Con arrepentimiento, con confesión, con restitución. Hay que pedir perdón y hay que restituir a la iglesia de la que se ha dividido, hermanos. El solo paso del tiempo no soluciona los problemas espirituales. Los pecados no se solucionan con el paso del tiempo. Se solucionan con confesión y arrepentimiento, que es muy diferente. Sí, pero el aborto yo lo hice cuando tenía 10 años, hace 40 años atrás. Pero hubo restitución. ¿Ese pecado ha sido juzgado por Dios? Sí, pero hace 40 años que pasó. ¿Pero ha sido juzgado por Dios? ¿Te has arrepentido por ese pecado? Pero ya le digo, pastor, eso hace 45 años atrás. Pero hubo perdón, hubo restitución, hubo arrepentimiento, hubo quebrantamiento por ese pecado. Porque la gente cree que porque pasa el tiempo el pecado se soluciona. Ah, ¿no la crees? ¿Qué le pasó a Israel en la época de David, en la época dorada, donde el Espíritu Santo gobernaba Jerusalén y toda la nación? ¿Qué le pasó? 3 años de hambruna. Y David se presenta delante del Señor para preguntarle: Señor, ¿por qué nos tratas así? ¿Por qué nos llevas al hambre? Y Dios le dijo que lo que ustedes están viviendo es a causa del pecado de Saúl. Saúl estaba muerto, hermano. Dice 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. David le preguntó a Dios por qué los trataba tan mal, y Dios le respondió: si ahora ustedes no tienen que comer, la culpa es de Saúl. Un líder ya muerto es de Saúl, pues él mató a muchos gabaonitas. Es decir, el pecado no juzgado por un líder que ya estaba muerto era la razón por la que Dios castigaba ahora a Israel. Pero hay un nuevo líder. Pero la iglesia es otra. Pero pasó hace 50 años. Dios castiga a Israel porque hay un pecado de un antiguo líder que no ha sido juzgado. Perdonan con el paso del tiempo. Se perdonan con restitución, con arrepentimiento, con confesión, con humillación, con perdón. Es la única manera en la que se solucionan los pecados. Porque tú repartirás mi tierra a este pueblo, la tierra que le juré, la tierra que le prometí.
La Biblia nos enseña que ellos delante tenían un Jordán y la palabra Jordán para ellos era un imposible. Era imposible que ellos pudieran pasar por ese Jordán. Pero unos capítulos más adelante en el libro de Josué, Dios le habla a Josué y le dice: cuando vean el arca del pacto, la gloria, la presencia, la Shequina moverse, y los sacerdotes vayan delante, el pueblo lo va a seguir a fin de que conozcan el camino, porque iban a entrar por un camino que ni siquiera sus padres habían transitado. Ellos no podían ver el camino, pero podían ver la presencia del Señor. Ellos no podían ver una entrada o una salida, pero podían ver la presencia del Señor. En esa circunstancia yo me he encontrado muchísimas veces, donde no sabía cuál era el camino, no sabía cuál era la entrada, no sabía cuál era la salida, pero la presencia del Señor, la obra del Espíritu Santo, siempre abrió puerta, siempre nos introdujo hacia la salida, hacia la victoria. Cuando los sacerdotes llegaron al Jordán, con el arca del pacto, la presencia del Señor, y metieron el agua hasta los tobillos, los pies, en el agua hasta los tobillos, la Biblia nos enseña que el agua se abrió y un camino para que ellos pudieran entrar a la bendición, a la tierra prometida, que jamás habían transitado. Era imposible, pero Dios lo hizo. Quiero decirte algo. Dios ha hecho tantas cosas en mi vida que eran imposibles, pero lo hizo. Me sacó de las deudas, era imposible. Yo había llegado a lo más bajo, pero Dios lo hizo. Restauró mi matrimonio en momentos de crisis, era imposible, pero Dios lo hizo. Siempre Dios tiene la oportunidad, a través del Espíritu Santo, a través de la presencia del Señor, abrir un camino. Hay personas que están viendo, que dicen: no sé cómo hacer, no sé cómo empezar, no sé cuál es la entrada, no sé cuál es la salida. Confía en el Señor, así como lo hizo con Josué, así como lo hizo con el pueblo de Israel, que al seguir la gloria, la palabra, ellos encontraron un camino que lo introdujo a una tierra de bendición, a la tierra que Dios le ha prometido. Mientras vaya detrás de su gloria, mientras busque a Jesucristo, el camino va a aparecer, la entrada a la bendición va a aparecer. Cada vez que hablamos de Dios, estamos hablando de alguien poderoso, omnipresente, todo lo puede, Él está en todas partes, todo lo conoce. Él habita en la eternidad, Él nos conoce aún antes de ser formado en el vientre de nuestra madre. Te va a introducir en un nuevo camino, vas a transitar por donde nadie transitó, vas a tomar aquellas cosas que nadie tomó, que Dios la tiene preparada para tu vida. Así que conectate, llamanos, hacernos saber cuáles son tus necesidades, tus peticiones, porque a partir de ahora algo nuevo viene a tu vida. Algo comienza a cambiar. Dios no te tuvo hasta esta hora para nada. Dios te tuvo para bendecirte. Que el Señor te sorprenda y contanos cómo te fue con tu nuevo comienzo. Hola, soy Jorge Márquez y esto es Fe Express. La desobediencia es el problema más grave que enfrenta el hombre, la desobediencia a Dios. El hombre se cree que es el dueño de todo, pero no es el dueño de nada. El dueño de todo es Dios. Cuando hablo de desobediencia, hablo de pecado, porque ¿qué es el pecado? El pecado es la desobediencia a Dios. Hacer algo que va contra de la voluntad de Dios es pecado. Cuando el hombre pecó en Edén, Dios le dijo: ahora maldita será la tierra por tu causa. Te producirá cardos y espinas. Cardos y espinas. Aquí tengo una ramita. Esta ramita de espinas no la hemos sembrado. No hace falta ir a comprar semilla al almacén de semillas ni el almacén de árboles. Esto sale sin fertilizarlo, sin ponerle abono.
no necesita ni pesticidas, fíjate vos. Tenemos una cantidad de plantas, estamos en Veraca, una tierra que le hemos llamado Monte Veraca, Monte de la Bendición. Y bueno, cuando el hombre desobedeció a Dios, comenzaron los problemas. El problema no es que te produzca espinas y cardos la tierra, el problema es que te produzca cardos y espinas tu suegra, tu esposa, tu hijo, tu gobierno, tu sistema de enseñanza, tu sistema de salud. Y no hay vuelta, no hay manera. Dios habló de cardos y de espinas, les mostré las espinas, pero aquí tengo, a ver si me llega el cable, por aquí tengo cardos. Salen solos los cardos, ¿eh? Y aquí tengo unas plantitas de cardo. Nacen de linda, che, y no las regamos, no las fertilizamos, pero aquí hay unas ramitas de cardo. Esto sale solo en el campo. Usted deje de cultivar la tierra. Ahora les voy a mostrar una tierra que estamos cultivando, donde estamos sembrando unos arbolitos que hemos plantado nosotros mismos. Usted deje el campo sin trabajar y le van a salir cardos, abrojos, espinas. Así es la vida del hombre que no quiere saber nada con Dios, del hombre que pega patadas contra la idea de que Dios sea soberano, da coces contra el aguijón, como le dijo Jesús a Saulo de Tarso. Es muy importante que entiendas que el camino comienza a allanarse, lo escabroso Dios lo transforma en llanura, y Dios trabaja a favor de los que le aman, a favor de los que le temen. Quizá tu terreno está siendo muy árido, has tomado las decisiones que a ti se te da la gana, tú has pensado, a mí nadie me va a decir lo que yo tengo que hacer, nadie me va a decir lo que tengo que decir. A veces lo has expresado respecto de tu papá, de tu mamá, pero lo peor de todo es que no lo has dejado a Dios actuar en tu vida. Y Dios quiere ser tu guiador, tu pastor que te pastorea. Es la figura de la oveja y el pastor, que te cuida, que te lleva a lugares de delicados pastos y que junto a aguas de reposo Él quiere pastorearte. Así ha hecho Dios. Así ha hecho Dios con el mundo entero, en toda la historia de la humanidad. Ha intentado siglo tras siglo encontrar hombres y mujeres que le obedezcan a Él y que traigan el reino de los cielos a la tierra, donde para que se haga en la tierra como se hace en el cielo la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios en tu vida.